Este ejercicio de aplicación de la regla de la cadena es interesante porque pues involucra varios conceptos que vamos a ir revisando poco a poco. Bueno, primero es obtener la tasa o la razón de variación de la corriente que circula por el conductor. Si aquí observas del texto, la corriente depende de E y de R, donde E es el voltaje, que en algunos libros le ponen V, y R casi siempre la representa con la resistencia eléctrica, casi siempre se representa con la letra R mayúscula. Pero aquí ya te dice cómo varía el voltaje con respecto del tiempo y la resistencia con respecto del tiempo. De manera que lo que se pide es calcular la intensidad de corriente con respecto del tiempo. Entonces, esta es una función que está definida en dos funciones. Por eso se utiliza la regla de la cadena. Porque I depende de I de R, pero R y R dependen, E y R dependen de T. Y bueno, ahí ya te da las condiciones, ¿no? 50 y 60 volts. De modo que en este caso, para aplicar la regla de la cadena es muy útil utilizar el diagrama de árbol. Y haciendo la similitud en propiedad, que es donde se utiliza, en probabilidad, que es donde se utiliza también, ¿sabes? A lo largo de la cadena multiplicas, por eso aquí haces un producto. A lo largo de la rama multiplicas, por eso aquí se hace un producto. Y entre ramas sumas, ¿sabes? Entonces así obtienes, bueno, cuando se aplica en probabilidad es la probabilidad, pero en este caso obtienes, o lo que vas a obtener es la parcial de I con respecto de T. Y observa otra cosa también aquí interesante o importante. Estas son derivadas ordinarias porque E solamente depende del tiempo. R solamente depende del tiempo. Te dan 2 volts por minuto y 1 por minuto. Y estas son parciales porque E depende de dos variables, E y R. Entonces, eso es importante. Derivas parcialmente cuando la función está definida en dos variables y la derivada ordinaria aplica cuando la función está definida en una variable. Y la regla de la cadena es cuando tienes una función que depende de dos funciones a su vez. El diagrama del árbol te ayuda para encontrar la ecuación a resolver. De manera que el del texto, también aquí vienen otros conceptos interesantes. Recuerda que la definición de la derivada es la pendiente de la recta tangente que toca a la curva en un punto, ¿no? O sea, se relaciona directamente con la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente, si es positiva, la función crece, y si es negativa, la función decae o decrece. Aquí te dice que aumenta a razón de 2 volts, por eso este es positivo. Y te dice que disminuye a razón de 1 ohm, por eso este es negativo. Es decir, por eso se pone 2 y por eso se pone -1. Voy a volver a la fórmula de la ley de Ohm, a ver si no me tardo mucho. Y aquí puedes ver claramente también la dependencia. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje que se aplique al circuito. Y la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Eso quiere decir que a medida que el voltaje aumenta, la intensidad de corriente aumenta. Y a medida que la resistencia aumenta, la intensidad de corriente disminuye. De modo que si la resistencia disminuye, la corriente o la intensidad de corriente va a aumentar. Eso es un concepto básico de la ley de Ohm. Bueno, entonces eso es lo que está relacionado con los signos, por eso uno es 2 y otro -1. De manera que cuando sustituyes esos valores en la ecuación que ya habíamos obtenido del diagrama de árbol, o que ya habías obtenido del diagrama de árbol, te queda esta ecuación. Esta es la variación de la intensidad de corriente con respecto al tiempo, para estas condiciones. Y bueno, derivar parcialmente esta función pues no tiene mucha complejidad. Recuerda que cuando derivas parcialmente con respecto a una variable, la otra permanece constante. Entonces derivas parcialmente, sustituyes nuevamente ya con los valores de las ordinarias y los resultados que obtuviste en las parciales, y te queda esta ecuación, la parcial de I con respecto de T. Ahora nada más sustituyes los valores de E y de R y te da una variación constante. Esto es importante aclarar, la tasa de variación o la reacción de cambio es constante, no la intensidad de corriente.
lo cual quiere decir que cualquier instante de tiempo o minuto a minuto va a estar variando 0.064 amperes. No importa si lo mides al minuto, a los 3 minutos, a los 4 minutos, a la hora. La razón de cambio no varía o no cambia, valga la redundancia. Evidentemente la corriente si es a un minuto vale 0.064 y si es a los 2 minutos vale ese valor por 2 y así sucesivamente, ¿no? Es importante entender esta diferencia. La razón de cambio es constante, no la intensidad de corriente. Y esto va a ser como una rampa, va a ir creciendo porque es lineal. Cuando tú derives una función lineal te da una constante. Otro concepto interesante. Bueno, y aquí pues tú tienes tu circuito y aquí es como varía parcialmente la intensidad de corriente con respecto al tiempo. Esto tiene que ver con simulación, son 60 volts máximo y este es el periodo de la señal. Eso habría que hacer los cálculos para ver que en realidad eso te da una rampa de 2 volts por minuto. Bueno, espero haber sido claro en la explicación y que te haya sido útil porque este es un ejercicio de aplicación.